bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por esta invitación a conversar una vez más con tu enorme audiencia. Muchísimas gracias. Mira, Víctor, siempre el tema económico y financiero le interesa mucho al público. Esta semana tuvimos noticias que Bloomberg revela, y Reuters también, sobre un posible canje de bonos. Ya se habló algo de eso a través del propio ministro, que hizo algunos de los anuncios que va a hacer, pero lo que se reveló, y por eso la semana pasada se dispararon más de 8 puntos los bonos venezolanos, es que van a hacer un swap, van a hacer un canje de deuda, para decirlo en español, de corto plazo a más largo plazo. Los bonos del 2017, algunos de una canasta del 2024, otros vencimientos, una canasta del 2020. Hay algunas críticas porque se tiene que pagar una prima adicional, aparte de lo oneroso que son estos bonos para Venezuela, pagar los principales deudas, pero como no se tienen esos 4.500 millones que se tienen que pagar en los próximos meses, la están enviando al futuro, cosa que no es mala, pero muchos piensan que la están mandando para que el otro gobierno ataje esa arruga que se está corriendo hasta allá. Yo quería saber, desde tu punto de vista economista, cómo ves estos canjes de bonos que están tan polemizados. Sí. Bueno, era una operación que estaba cantada, pues, ¿no? De hecho, hace rato se venía planteando que ante el agotamiento del margen de maniobra que tenía el gobierno para honrar sus compromisos de la deuda externa, era hora ya que se planteara o reperfilar la deuda o ir a una operación más profunda de reestructuración, ¿no? De modo que eso estaba planteado y es lo que se empieza a hacer, diría que con un poco de retraso, ¿no? Porque hace rato ya se ha debido iniciar una operación de este tipo, ¿no? Gratis no va a ser, pues obviamente va a tener un costo y creo que lo importante es que sea una operación transparente, ¿no? Porque toda la especulación y las dudas que hay en torno a la operación es por falta de información. O sea, no olvidemos que la incertidumbre y la especulación son hijas de la falta de información. Entonces creo que ya el presidente de PDVSA hizo un anuncio muy discreto, muy escueto, de que efectivamente la operación Sin especificar cómo va a ser. Claro, y lo importante es que efectivamente el país empiece a ocuparse de la reestructuración de la deuda, porque lo peor que podría pasar es que llegue un momento donde el país entre en una cesación de pagos y eso tenga un castigo mucho mayor en la cotización de los bonos en los mercados y salgan perjudicados tanto los inversionistas que confiaron en Venezuela al adquirir esos bonos, e incluso salga mucho más averiada y afectada la propia reputación de la República, lo cual le cerraría aún más el acceso a los mercados financieros. Lo que dice la agencia Reuters es que se está formando un fondo y se está llamando a los principales tenedores de bonos, los que tienen una participación mayoritaria, y entonces con este grupo, ya logrando una mayoría, le van a presentar entonces a la banca de inversión para hacer el swap, pero una vez que se tenga a toda esta gente aprobando ese cambio, ese swap. No sé cómo irá eso, como todo eso es tras bastidores, pero hay una pregunta importante. También se dice que la Asamblea Nacional tiene que aprobar todo lo que sean otorgamiento de créditos, todo lo que haga el Banco Central. ¿Qué pasa si se aprueba y la Asamblea Nacional no tiene conocimiento, no se le autoriza esos bonos más adelante? Si cambiara el gobierno, no tendría que cumplir con esa obligación. ¿Cómo ves toda esta situación? Sí. Una primera cosa, mira, es que es significativo que la iniciativa venga de los tenedores de bonos, ¿no? Y que no sea precisamente del gobierno. Ya eso es una revelación del interés que tienen los tenedores de los bonos de encontrarle una solución al problema, porque sienten que se está llegando a un límite y justamente quieren evitar una situación de debacle, ¿no? De cesación de pagos, ¿no? Y en relación con lo otro, mira, los casos exitosos, por ejemplo, del Comité de Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo, el CADTM, son aquellas deudas que han sido contraídas de manera ilegal, ¿no? Basta con un pequeño detalle, ¿no? que vicie de ilegalidad, de nulidad el proceso, como para que un gobierno pueda demandar la nulidad de esa deuda por lo ilegal, ¿no? Y por eso creo que el escenario ideal, ¿no? Para que estos asuntos se diriman y queden finalmente blindados desde el punto de vista legal,
que se respeten los mandatos constitucionales y el marco legal y regulatorio que rige las operaciones de endeudamiento es la Asamblea Nacional, o sea, que le dé suficiente transparencia, porque se anunció también el crédito que el Fondo Latinoamericano de Reservas le concedió al país, pero no ha pasado por la Asamblea Nacional. Perfectamente un nuevo gobierno pudiera negarse a pagar esas deudas sencillamente porque no estuvieron ceñidas al marco legal vigente, ¿no? Y ya hay casos de gobiernos que han podido anular deuda que fue ilegalmente contraída. Ya históricamente hay casos que ha pasado esto en otros países. Sí, el Comité de Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo, ¿no? que promueve las auditorías ciudadanas sobre la deuda y que ha planteado que en caso de reestructuración de deuda solamente se pague aquella que ha sido legalmente contraída, pero que se anule la que ha tenido vicio. Bueno, tiene casos de experiencia exitosa y es el cuidado que habría que tener aquí. O sea, que la Asamblea Nacional podría fácilmente enviar un comunicado a esta organización y decir, ojo con esta swap que nosotros no hemos aprobado. O, por ejemplo, si se ordena pagar el fondo chino con un swap también de oro, que también está ocurriendo. Todos estos financiamientos podrían ser cuestionados en un futuro. Es su obligación, ¿no? Advertir, alertar sobre los vicios, los problemas de ilegalidad que pueden tener tanto la reestructuración de una deuda como la contracción, como el contratar nueva deuda. Mira, también viendo a Cuba, hace 2 días se celebró cuando llegó cuando fue la revolución, pues estaba Raúl Castro, el vicepresidente, y lideró un comunicado a los cubanos de que tenían que ahora que ahorrar y trabajar más por la crisis que venía. Parte de la crisis es porque disminuyeron su exportación de níquel, de azúcar y sobre todo por la merma de la ayuda del petróleo venezolano. Algunas estadísticas dicen que ha caído como un 25%, un 30% la entrega de petróleo a Cuba y dicen que esa isla podría sufrir lo mismo que vivió cuando cayó la Unión Soviética. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué puede pasar en Cuba cuando Venezuela ya no pueda seguir ayudándolo porque ya no se puede ayudar a sí mismo? Sí, bueno, es revelador al extremo al que ha llegado la crisis en Venezuela, ¿no? Cuando algo que hasta ahora había sido casi que sagrado para el gobierno de Venezuela, que era el proyecto de Petrocaribe, el Convenio Energético de Caracas y el Acuerdo Integral de Cooperación, ¿no? Que son todos estos programas de cooperación energética donde Venezuela entrega de manera tan generosa, ¿no? Petróleo en unas condiciones que son muy favorables para los países que los reciben, y que Venezuela no lo había notado tanto, no lo había resentido tanto en un contexto donde los precios estaban altos y el país estaba colocando un volumen mucho mayor de petróleo. Bueno, hoy en día con el colapso de los precios del petróleo, con la reducción de la extracción de PDVSA, con una menor colocación en los mercados internacionales, esto ha hecho crisis y ya no se puede sostener ni el programa de Petrocaribe ni el convenio con Cuba, ¿no? El hecho de que en los actos lo que se conmemoró fue el 26 de julio, que fue el asalto del cuartel Moncada en Cuba. Sí, tuvo un lapsus brutus. Bueno, allí hay un reconocimiento y Cuba se tiene que preparar. Por eso es que está haciendo ese enorme esfuerzo, no solamente por reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la apertura de las embajadas, sino también por derogar el marco legal que es el que mantiene el bloqueo, porque hasta que el Congreso de los Estados Unidos no derogue la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que son las que sentencian el bloqueo económico, o sea, difícilmente Cuba va a tener la posibilidad de ampliar sus mercados y de buscar nuevos inversionistas y proveedores. Seguimos hablando del tema al regreso de esta pausa.